castigo. Kamandi, el último humano de nuestra especie. Kamandi es un personaje de historietas estadounidense, creado por el escritor y artista de historietas Jack Kirby y publicado para la editorial DC Comics. La mayor parte de las apariciones de Kamandi fue en su propia serie en solitario, titulada Kamandi, el último chico de la Tierra, publicado entre 1972 hasta 1978. Kamandi es un joven héroe huérfano sobreviviente a un mundo causado por un apocalipsis natural denominado el Gran Desastre, un posible futuro del universo DC post-apocalíptico. En este mundo post-apocalíptico, los seres humanos regresaron a un estado de barbarie, en un mundo gobernado por animales inteligentes, altamente evolucionados. Recientemente, reapareció el personaje en la serie limitada de Multiversity y tendrá de nuevo una miniserie en la etapa DC Rebirth, titulada Kamandi Challenge. Historia sobre su publicación. El creador del personaje. El editor de DC, Carmine Infantino, había intentado adquirir una licencia para poder publicar un cómic de la franquicia de El Planeta de los Simios. Cuando finalmente no llegó a suceder, en ese momento, Jack Kirby, que para ese momento estaba trabajando para DC Comics, le comentó si podría crear un personaje con un concepto similar. Kirby no había visto las películas originales, pero comprendió de inmediato el concepto y basándose en un esbozo similar en una historia muy similar a las películas, que desarrolló para Editorial Harvey Comics titulada, El Último Enemigo. Una serie de historias alarmantes que precedieron a la novela original de El Planeta de los Simios. También utilizó la idea que tuvo de una tira cómica que nunca llegó a publicar y que había creado en 1956, titulada, Kamandi de las Cuevas. Kirby trajo todos esos elementos juntos para poder crear a Kamandi. Como en los otros cómics que Kirby dibujó para la DC en los años 70, la trama estaba muy condicionada por la parte artística. La imaginación de Kirby se elevaría con una grandiosa puesta en escena involucrando batallas entre ejércitos de animales o un satélite artificial gobernado por robots, y crearía una trama acorde para poder plasmar su visión artística. A pesar de que su plan inicial era que no era una historia que saliera como una serie mensual, con la cancelación del cómic Forever People lo liberó para desarrollarla mejor. La serie mensual, 1972-1978. El Kamandi sería lanzada entre octubre y noviembre de 1972. Fue escrito y dibujado por Jack Kirby, hasta el 37, enero de 1976. Kirby también realizó las ediciones del 38 al 40, a pesar de que fueron escritos por Gerry Conway. Cuando Kirby dejó DC, la serie continuó, con Conway y dibujado por Chick Stone. Las ediciones posteriores fueron escritos alternativamente por Paul Levitz, Dennis O'Neil, David Anthony Kraft, Elliot S. McGinn, y Jack C. Harris, con los dibujos de Pablo Marcos, Kate Giffen, y Dick Ayers. Fue cancelado durante el evento conocido como Implosión DC, de 1978, a pesar de que las cifras de ventas para la serie eran respetables. La última historieta fue publicada con el 59, entre septiembre a octubre de 1978. Dos historias adicionales, completadas pero no publicadas en la serie regular, fueron incluidos posteriormente en el cómic Canceled Comic Cavalcade 2. Conexión con el universo DC. Visión general de la serie. Pre-crisis. Bajo la escritura de la historieta con Jack Kirby, Steve Sherman inició una vez en la sección final donde responden a los lectores las preguntas sobre la serie, y en una de las preguntas, mencionó que el personaje estaba conectado a la otra serie de Jack Kirby, OMAC, y que el personaje nació en algún momento cuando se presentaban los eventos previos al denominado Gran Desastre. La única conexión explícita con el universo DC se produciría con el número 29, donde Kamandi descubrió a un grupo de simios que adoraban el traje de Superman, y hablan sobre las leyendas de Superman tratando de detener el Gran Desastre.
La historia era muy ambigua, puesto que si las leyendas eran aparentemente ciertas, a pesar que Kamandi creía que Superman podría haber sido real, o el hecho de que el traje era de Superman. Varias historias que no fueron escritas por el propio Kirby convergían con la serie, y más aún explícitamente con el universo DC. Kamandi en otras de las series mensuales, se reunió con Batman en The Brave and the Bold Volume 120, julio de 1975, 8 y en el 157, diciembre de 1979. 9 otra en Superman Volume 295, enero de 1976, 10 donde se establece que el traje que se ve en la edición 29 era de hecho el de Superman, y que Tierra A es un futuro alternativo para de Tierra 1, una línea de tiempo que no hacía parte de la continuidad de la Legión de Superhéroes. Más tarde, el evento conocido como Crisis Infinita nominó a dicha Tierra como Tierra 295 y otra versión alterna donde convivieron unas historias con los Atomic Knicks de Tierra 86. En las historias planteadas en las ediciones 49 y 50 establecieron que el abuelo de Kamandi era nada menos que Buddy Blank, el héroe conocido como OMAC. Además, cuenta con un breve regreso del satélite aliado de OMAC, Hermano Ojo. La historia Kamandi de Kirby del cómic Cancelled Comic Cavalcade 2, tenía como invitado a la estrella invitada de Sandman y establece que el nombre de Kamandi es Headwalker. En el cómic de 1975-1977, Hércules Unbound y las historias complementarias publicadas de OMAC y Kamandi publicadas en The Warlord unió la conexión de OMAC con Kamandi, tanto a la historia principal contada en Hércules Unbound así como las que conectaba la aparición de otros personajes post-apocalípticos, los Atomic Knights. 15 allí muestran que el gran desastre se desarrolló una guerra nuclear en 1986, y que precipitó los acontecimientos que ocasionaron el gran desastre. Pero, para el cómic de Superman Volume 295, enero de 1976, da otra versión del gran desastre, donde este fue un acontecimiento natural. Con la Crisis Infinita, se dio a entender que son dos eventos diferentes futuros alternativos con el mismo fenómeno denominado Gran Desastre, y que ocurrieron en dos tierras paralelas diferentes, como se explicó anteriormente. El cómic DC Comics Presents Volume 57, mayo de 1983, se reveló que los eventos de las historias de los Caballeros Atómicos eran una fantasía de la mente de Garner Grayle, pero el cómic DC Comics Presents Volume 64 y la maxiserie limitada, La Crisis en las Tierras Infinitas 2 dejaría claro que Kamandi todavía existía en un futuro alternativo de Tierra 1. A raíz de las consecuencias de la crisis en las tierras infinitas, el evento del gran desastre nunca se produjo, y el niño que se habría convertido en Kamandi, en su lugar se convirtió en Tommy Tomorrow, un respetado héroe espacial que lideraba a un grupo de astronautas conocidos como los Planetarios. Post-crisis infinita. Renacimiento del personaje. Las consecuencias de la serie limitada de Crisis Infinita, en la destruida ciudad de Blüdhaven, un búnker llamado Comando D fue construido bajo las ruinas de la ciudad de Blüdhaven. Ese mismo búnker es el que se tomó como referencia del lugar donde se crió Kamandi en los años donde se dieron los acontecimientos del gran desastre en la época pre-crisis. A principios de 2007, el blog de DC Comics, conocido como DC Nation y sus publicaciones en la sección final de cada historieta de DC Comics, mostraban una imagen parcial de Darkseid y mencionaban la posibilidad de la existencia del evento conocido como el Gran Desastre. Con el arte promocional adicional de DC Comics para la serie Cuenta Atrás para la Crisis Final, se mostraba de nuevo la Estatua de la Libertad en ruinas, similar a la portada de Kamandi Volume 1. Dan Didio más tarde revelaría que la apariencia de dicha estatua en esos sumarios anunciados, eran una referencia a la guerra de los Sinestro Corps. A lo largo de 2007, DC Comics continuó con más referencias al evento conocido como el Gran Desastre. En Cuenta Atrás Volume 31, Buddy Blank y su nieto rubio no identificado fueron introducidos en la trama de la maxiserie, además, que dicha historia sucedía en Tierra 51, luego de las consecuencias ocasionadas por parte de Superboy Prime.
A partir de Cuenta Atrás Volumen 6, el gran desastre ya se encontraba en desarrollo, justamente en Tierra 51, como Superboy Prime había ocasionado con anterioridad la destrucción de dicha Tierra, con la intervención de Nick Swotan, el monitor de Tierra 51 restauró a dicha Tierra, convirtiéndola en la versión moderna de Tierra AD. Ahora, el causante del agente que ocasionó en dicha Tierra el gran desastre, era ahora producido por un brote de un virus, que provocaba que los seres humanos desarrollasen una evolución inversa y comportamientos salvajes, con carácter del tipo animal, y los animales evolucionaban y desarrollaban rasgos humanoides. En Cuenta Atrás Volumen 5, 25, el virus había atacado a la madre del nieto de Buddy Blank, pero su nieto adquirió cierta invulnerabilidad al virus, creándole resistencia a ser infectado. La versión de una miembro de la Legión de Superhéroes, proveniente de una Tierra alternativa, basada en el personaje de la Legión conocido como Triplicate Gale, le da un anillo de vuelo de la Legión a Buddy Blank, que utiliza para llevarlo con seguridad a unas instalaciones del proyecto Cadmus, conocido como el Comando D, el lugar donde se controlaba la máquina conocida como Hermano Ojo, y que tiene las suficientes defensas necesarias para protegerlos de las víctimas del virus. A medida se acomodan en las instalaciones, esperan que su nieto le pueda perdonar y pueda sobrevivir como el último chico de la Tierra, es decir, que se confirmaba firmemente que era Kamandi. En la miniserie tie-in de Cuenta Atrás, Arena 2, una versión de Starman Simio de Tierra 17 menciona que él estaba tratando de hacer una tregua entre las fuerzas de Kamandi y Ben Boxer, lo que indicaba la existencia de un mundo similar al de Kamandi, de Tierra 51. Kamandi y el demonio aparecerían en el arco El Juego del Diablo, escrito por Joe Kubert y Brandon Beatty como dibujante, en la miniserie Joe Kubert Presents 6, mayo de 2013. Crisis final. Kamandi de nuevo tiene una aparición en la introducción del evento conocido como Crisis Final, y en el que se ve lo que parece ser una distorsión del tiempo, intentando hablar con Antro, conocido entre los personajes de DC Comics como el primer niño en la Tierra, el arma que el nuevo dios Metron le dio, una clara referencia a la serie de Antro, como si fuera Prometeo, en donde se le da el conocimiento en la forma del descubrimiento del fuego. Hace otra aparición en el segundo número, como uno de los cautivos de los malvados nuevos dioses de Apocalipsis, junto a Batman, advirtiéndole al detective Dan Turpin que están sirviendo de esclavos, como lo están haciendo con los demás. En el último número, regresa a Tierra 51 después de que ha sido reconstruido nuevamente su mundo. Biografía ficticia del personaje. En la serie del mismo nombre, Kamandi es un joven adolescente sobreviviente en una tierra post-apocalíptica, cuya narrativa textual describe como la Tierra Earth After Disaster, traducido como la Tierra después del desastre. La Tierra ha sido devastada por una catástrofe misteriosa llamada el Gran Desastre. La naturaleza precisa del gran desastre nunca se reveló en la serie original, a pesar de que tenía algo que ver con los efectos de la radiación en la columna de la sección de respuestas de las cartas sobre la serie. Jack Kirby y su entonces asistente Steve Sherman afirmaban reiteradamente en sus respuestas a las personas que les escribían que el gran desastre no fue una guerra nuclear, un hecho que más tarde sería confirmado en la edición 35. El desastre acabó con la civilización construida por el hombre y una parte sustancial de la población humana se extinguió. Solo unos pocos focos aislados de la especie humana apenas habían sobrevivido en refugios subterráneos, mientras que otros regresaron a un estado de salvajismo, haciendo del hombre un ser similar a los hombres primitivos en la época pretecnológica, o sea, a la edad de piedra. Poco antes del gran desastre, un científico del Centro Médico Walter Reed del Ejército, el Dr. Michael Grant, desarrolló un medicamento llamado Cortexin, que estimulaba las habilidades de razonamiento de los animales. Durante el gran desastre, Grant dio a conocer sus experimentos con animales, aquellos que fueron utilizados para el experimento con la droga. Luego, accidentalmente arrojó la fórmula del Cortexin a la corriente de la tubería principal por las aguas del drenaje. Días más tarde, los animales se escaparon del zoológico nacional, y bebieron el agua del alcantarillado, y empezaron a ser afectados y cambiados por la fórmula. El periodo en el que vivió de Kamandi, es una época no especificada tras el gran desastre, y los efectos de Cortexin,
junto con radiación desatada durante los efectos colaterales del gran desastre, se reprodujo en una gran variedad de animales, la mayoría de ellos eran descendientes de animales del zoológico de donde los animales habían escapado tras el desastre, incluyendo animales tales como un número no limitado de barracudas, murciélagos, guepardos, coyotes, cocodrilos, perros, ardillas, gorilas, canguros, leopardos, leones, lagartos, pumas, ratas, perezosos, tigres y lobos, adoptando formas bípedas para caminar, una forma más humanoide y sensible, y adquiriendo el don para hablar, algo que aprendieron de los últimos humanos con los que trataron y que con los años sus descendientes aprendieron de sus padres. Otros animales que mutaron, como delfines, ballenas orcas, y serpientes, desarrollaron la capacidad de sentir, pero conservaron más o menos su tamaño y forma original. Las especies animales más inteligentes, se equiparon con el conocimiento sobre armas y tecnología rescatadas de las ruinas de la civilización humana, comenzaron a luchar por el territorio. Los caballos, aparentemente, no se vieron afectados en este proceso, y terminaron por convertirse en el medio de transporte de un mundo que tecnológicamente había sido empobrecido en la Tierra Ad. En ese momento, la mayoría de los seres humanos que habían sobrevivido estaban actuando de forma bestial y salvaje, con una capacidad de razonamiento muy limitado, producto de que los efectos de la droga los afectó de manera inversa, devolviéndolos a un estado anterior que tuvo el hombre a comienzos de la era humana. El hombre de las cavernas. La mayoría solo tenía una capacidad para hablar de manera rudimentaria, aunque podían ser entrenados. La causa exacta de la pérdida de la capacidad de razonamiento es ambigua en la serie original, a pesar que se sostiene la tesis del efecto inverso de la droga en los humanos. En este distópico mundo, los animales trataban a los seres humanos como animales, como mano de obra, como animales de carga o de compañía. Por aquel entonces, Kamandí, el único ser humano pensante como el último sobreviviente de la civilización humana del pasado, viviendo en el búnker conocido como el Comando D cerca de lo que fue la ciudad de Nueva York. Kamandí es quizá lo que para las especies animales evolucionadas de dicha época, en la que consideraban como un espécimen corrupto proveniente del Comando D. No estuvo claro si alguna vez Kamandí haya tenido otro nombre. Kamandí apenas había logrado conocer a su abuelo, de quien se había hecho la responsabilidad de criarlo hasta su muerte. Sin embargo, Kamandí obtuvo un amplio conocimiento del mundo pre-desastre, gracias a que no solo tenía información obtenida de su abuelo, sino a que la base donde vivió, existía una gran biblioteca de información en microfilm y algunos viejos vídeos de la época pasada. A pesar de eso, permaneció durante mucho tiempo la mayor parte de su vida al interior de un búnker, y no se dio cuenta al principio cómo se encontraba el estado del mundo del exterior. Cuando su abuelo muere a manos de un lobo que llegó a las instalaciones, Kamandí salió del búnker en busca de otros puestos de avanzada humanos. Pronto, descubre que existen otros seres humanos inteligentes que habían dejado la Tierra, entre ellos, Ben Boxer y sus amigos Steve y Renzi, un trío de humanos mutantes modificados genéticamente para sobrevivir a la Tierra Ad, con los cuales entabló una amistad. También hizo una serie de amigos animales, entre ellos el Dr. Canus, un científico perro antropomórfico a las órdenes del Gran César, el líder del Imperio Tigre, y su hijo adolescente César Tuftán. Más tarde, al reparto de la serie aparecería una mujer alienígena llamada Pira, la chica espíritu, y al detective consultor Milo Bloodstalker y a su socio Doyle. Incluso los animales más singulares del cómic, sin embargo, quedaron desconcertados con Kamandí y con Ben por capacidad para el habla. Kamandí y sus amigos se propusieron explorar el mundo de Tierra Ad, con la esperanza de encontrar especímenes de la humanidad sobrevivientes con las mismas características para pensar y hablar, para intentar poder restaurar un día la especie humana llevando la sensibilidad y la civilización que el hombre había perdido. Homenajes al personaje. Se ha rendido homenaje a Kamandí en la serie de 1998 Superboy, cuando Superboy apareció en un mundo similar al de Kamandí. El arco argumental de Savage Dragon This Savage World, que abarca los números 76-81, estaba directamente inspirado, y homenajeaba a Kamandí.
El personaje de la serie animada Adventure Time, Hora de Aventura, Finn el humano, es un homenaje incidental al personaje, puesto que su parecido es intrínseco físicamente, y ambos poseen al menos un amigo canino y que ambos mundos han sufrido los embates de una guerra catastrófica por la guerra nuclear. Otras versiones. Mundos alternativos. Un mundo alternativo del Elseworld, titulado Kamandi. En El fin de la Tierra, publicada en 1993, se alejó un poco del concepto creado por Jack Kirby, apenas rescatando el nombre de la historieta. Esa serie fue seguida por Superman. En El fin de la Tierra, ambas series limitadas fueron escritas por Tom Veitch. Superman/Batman. En el tercer arco de la serie mensual del volumen 1 de Historia del Superman/Batman, se mostró a los héroes viajando a través del tiempo, conociendo o combatieron al lado o en contra con diversos personajes, de los cuales se encontraban Skto, Rock, Jonah X, Darkseid, y por último, a Kamandi. Superman y Batman. Generaciones. En Superman y Batman. Generaciones tercero 3, mayo de 2003, una de las historias se estableció durante el siglo inmediatamente después de la gran desastre diseñado por el cerebro robotizado de Luthor. Se trataba de Superman II, Batman y otros sobrevivientes de la era tecnológica. Se trata de animales inteligentes Kamandi parecidos y ruinas de la maleza. Wednesday Comics. Dave Gibbons y Ryan Soot produjeron una serie de Kamandi en el sello de DC conocido como Wednesday Comics en 2009. Las historias de Wednesday Comics tienen su propia continuidad. The Multiversity. El sexto número de la serie limitada Multiversidad, titulado La Guía de Multiversidad, cuenta con Kamandi perteneciente a Tierra 51, siendo una de las 52 tierras del multiverso. Kamandi en esta historia, está buscando un artefacto de una antigua ruina de la Tierra, junto a Ben Boxer, mejor conocido en este universo como Biomac y el Dr. Canus. Kamandi Challenge. La miniserie Kamandi Desafío, una maxiserie de 12 partes, en la que contó con innumerables escritores por número, trajo de vuelta a las aventuras de Kamandi a manera de una historia más contemporánea pero situada todavía en tierra post-apocalíptica, donde despierta de una simulación creada para él donde se le hizo creer que aún seguía viviendo en la Tierra con humanos normales en el búnker que le vio criarse, hasta el punto en el que irrumpen al comando de la base de refugio de Kamandi, donde despierta en un mundo diferente al que habitualmente soñó en el simulador, lo que llevó que esta historia se considerase una especie de remake. Apariciones en otros medios. Kamandi a mediados de los años 70 estuvo a punto de obtener una serie animada, pero fue cancelada a mitad del desarrollo de la producción. Kamandi aparece en Justice League Adventures número 30 y en el séptimo episodio de la serie animada Batman. The Brave and the Bold, Batman. El Valiente. ¿Te gustó la información sobre Kamandi? ¿Quieres más infografías como estas? Pues prepárate porque muy pronto conocerás muchas más. Hasta la vista. Blackout.